Yo. Abrimos micrófono. Bueno, pues buenas noches. Buenas tardes, noches. Bueno, este de los días grandes de los que aquí a la Económica, nuestra Junta de Oficiales, que está aquí sentada en la primera fila y a mí mismo nos gusta, y es presentar una obra de un autor que atraiga a un público. No es normal, Ramón, en la presentación de libros, tú y yo hemos estado en Madrid, en otros sitios, con 15, con 10 personas. Aquí tenemos una representación importante, de gente de Jaén, de gente que quiera Jaén, que lo lleva en el corazón, y esto para la Económica, una entidad con 236 años sirviendo a Jaén y a la gente de Jaén, pues es un auténtico. Bueno, hemos hecho varios intentos para presentar este gran libro de Ramón, que muchos de nosotros ya lo hemos leído, porque somos habituales del blog de Jaén donde resisto, del amigo Antonio Garrido, y ya poquito a poco, en dosis únicas, lo hemos ido leyendo. Recopilarlo es una cosa muy importante y que a mí me da una idea, que yo también en el futuro, cuando yo sea mayor, pues también intentaremos recopilar estos pinitos de economía que yo tengo en mi columna habitual. Bueno, Ramón, es un placer, muchísimas gracias por haber elegido la Económica para presentar tu obra. Muchas gracias también a Antonio Garrido, presentador de lujo, formador de lujo. Tenemos que tener un presentador de lujo. Y nos acompañan también en la mesa Blas Cabrera, que es el autor de esta magnífica fotografía que acompaña en la portada, perdón, pintura, he dicho fotografía. La he visto por ella, está que esto sí parece. Esta magnífica pintura que acompaña el libro pues con esta visión de la Catedral tan bonita. Y bueno, y a nuestro gran editor por antonomasia, del que nos sentimos orgullosos todos los jienenses, ¿verdad? Como es José Madero, sin acento en la E, José Madero, que tan gran labor está haciendo desde Torredonjimeno en tener una de las primeras implementadas de Andalucía y de España, yo creo, con una tecnología de primer nivel, con unos costes competitivos y un servicio a la edición en Jaén inigualable. Bueno, pues yo creo que estamos ya terminando. Me gusta una cosa, yo leía esta mañana la entrevista que en el periódico Jaén le hacían a Ramón, que hacía al alba, y explicaba a él por qué al alba, y es porque él se levanta muy temprano y escribe de madrugada, con un café, con 2 cafés, y ahí, Ramón, tenemos una similitud. Yo o me pongo a escribir a las 6 de la mañana o lo dejo para el día siguiente. Después puedo estar hasta las 2, hasta las 3 o por la tarde, pero el arranque, el comienzo tiene que ser, somos los que... Yo creo que eso es algo que en psicología es la mejor hora, te levantas temprano. Yo sé que mi amigo Pepe Gala te dice que eso es una barbaridad, que estamos locos, insomnes, pero no, en cualquier caso, ahí lo comparto plenamente contigo. Bueno, yo nada más, yo lo que quería era sobre todo agradecer a todos los socios de la Económica, a las juntas oficiales, a los amigos de la Económica, a los amigos de Ramón, a los amigos de Antonio, que hoy nos acompañáis, pues que asistamos todos juntos aquí pues, a esta puesta de largo de esta obra que estoy seguro que a todos os va a gustar. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Antonio Garrido para que haga la presentación del autor del libro o lo que te dé la gana, Antonio. Que vaya a ser tuyo el micro. Buenas tardes. Antes que nada quiero que me disculpen porque voy a una intervención, espero que no sea muy larga, pero va a ser densa, porque me ha pedido el autor del libro que haga yo el gasto de tratar de quiero hablar poco, y por lo tanto me voy a permitir hacer el gasto, y espero sobre todo no aburrirme. Como siempre, mi saludo afectuoso al director de la Sociedad Económica del país, mi amigo Antonio Martín Mesa, a la Junta de Oficiales, y a quienes esta tarde nos honran con su presencia en este acto cultural. Vaya camino de 2 siglos y medio, los que contemplan la trayectoria de esta providencial institución, nacida, como nos recuerda muy bien la investigadora María José Sánchez Lozano, que es miembro de la Junta de Oficiales, con el objetivo de erradicar ociosidad e ignorancia, 2 males que
no hacían más que envenenar a la sociedad. Ha pasado mucho tiempo, por desgracia el espíritu de la Ilustración quedó arrinconado en algunas etapas de nuestra historia, pero en otras, en cambio, en la mayor parte, gozó esta real sociedad de solvencia y de una espléndida oferta de atenciones sociales y culturales. Por tanto, se mantuvo su propósito fundacional y a la par se fue adaptando a los tiempos, lo que sigue haciendo hoy. Basta ver lo que es en la actualidad de floreciente esta real sociedad económica, de la que es grato reconocer que vive uno de sus momentos de más esplendor, de mayor esplendor. Yo he venido diciendo hasta hace poco que en Jaén hay instituciones y entidades que constituyen una línea roja que tenemos la obligación de defenderlas con uñas y dientes porque contribuyen decididamente al progreso de la provincia y de su capital. Y la cultura es el único instrumento para propiciar el cambio mental y material que anhelamos. La universidad, la Caja Rural y la Diputación, por razones diferentes, pero que nos llevan a una confluencia de intereses, son ese trío de intocables. Ahora para mí son 4. He integrado en justicia a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Si no existiera, habría que inventarla. Por fortuna no es necesario, porque en su momento hubo jienenses y deanes, hay los deanes, como don José Martínez de Maza, con su retrato al natural de la ciudad en términos de Jaén, y otros ilustrados que supieron encontrar respuestas a los problemas de su tiempo. Les confieso que tengo un cuadro de honor de la ciudad de Jaén, y en él están algunos de los personajes que nos hicieron grandes, más grandes. En él figura, por méritos propios, el protagonista de esta noche, por las razones que después diré. Perdonen esta licencia inicial que me sale espontánea cada vez que subo a esta tribuna, que siempre como telonero, labor que realizo además con sumo gusto. Aquí he presentado a grandes figuras de nuestro Jaén y aquí en más de una oportunidad tuve el privilegio también de ofrecer testimonio de los paseos reales y sentimentales por el Jaén de siempre. En el día de hoy no vengo a hablar de mi libro, puede que sí, porque el libro que se va a presentar lo considero un poco mío, aunque su autor intelectual y verdadero, el creador de esta joya jaenera y literaria, ambas cosas a la vez, es este señor que se sienta a mi derecha, mi querido y admirado Ramón Guisart Tobar. De Jaén, Jaén, como ahora se han inventado, aunque creo que con que se diga una sola vez ya se nos abre el corazón y la pasión por lo que se representa esta ciudad para todos. Digo que es un poco mío porque los artículos que se incluyen en esta obra, 54, han sido publicados todos ellos en mi blog en Jaén, donde existo desde el año 2017. El blog se puso en marcha un año antes, en 2016. Y empecé con este proyecto Pro Jaén y tuve el alto honor de encontrar entre las primeras colaboraciones la de Ramón Guisart, cuya trayectoria he seguido durante muchos años y tantas veces hemos sumado esfuerzos por causas nobles de esta tierra. Cuando le puse a mi blog en Jaén, donde resisto, y el mismo título al libro que en su día me editó la Universidad de Jaén, hubo quienes entendieron que quizá por esa palabra resisto pudiera contener alguna prevención sobre esta ciudad en la que el mes próximo voy a cumplir 50 años. Y quisieron ver pues, una censura sin concesiones. Ya saben que siempre están vigilantes quienes se consideran guardianes de las esencias jaeneras, aunque hayan llegado hace un cuarto de hora. Nada más lejos de la realidad. No quiere a Jaén quien la alabe más, a Jaén hay que quererla, pero también obliga, y en especial a quienes nos dedicamos al periodismo, a un ejercicio crítico responsable, porque sin crítica no es verdad que despeguen los pueblos, y en Jaén sabemos un poco de eso. El inspirador de mi En Jaén donde resisto fue precisamente, jamás lo olvidaré, mi amigo José Luis Buendía, que sí supo interpretar, porque los grandes siempre saben interpretar el verdadero sentido que quería expresar mi relación con esta ciudad, de la que pude salir y jamás quise hacerlo, y no quise hacerlo por amor. Mi querido amigo Ramón Guisart fue uno de los que confiaron en mi proyecto, al que me embarqué tras la jubilación, a la que llegué ciertamente libre de hipotecas, de cargas, gravámenes y mochilas, con esa libertad que exalta como nadie el poeta portugués Fernando Pessoa,
cuando dice que no el placer, no la gloria, no el poder, la libertad, únicamente la libertad. Aunque no corran vientos muy favorables a ella. Una vez leí que lo que no se puede curar se debe resistir. Y es justamente lo que he hecho, cambiando en la consideración popular el célebre residuo de la famosa cena jocosa de Baltasar de Alcázar por el de Resisto. En fin, Jaén me ha hecho aprender a resistir, pero ha sido una resistencia sin sufrimiento, consciente y responsablemente, desde la admiración y el amor, sintiendo como propias las estrofas del espléndido himno a Jaén, esta bella ciudad de luz, nacido de dos genios como fueron don Emilio Cebrián y don Federico Pimentel. Les he contado todo esto como homenaje y reconocimiento a mi querido Ramón Guisá, al que agradezco que haya trabajado a un libro, esa impresionante colección de artículos con los que en estos años nos ha deleitado. A mí, el primero, porque era el encargado de leerlos detenidamente, saborearlos y después editarlos. Una experiencia maravillosa y ojalá tenga continuidad porque ambos seguimos en nuestra senda. Un resultado espectacular y no te olvides, querido Ramón, que soy yo eternamente agradecido porque dedico mi tiempo a lo que de verdad me gusta, devolver a Jaén lo mucho que me ha regalado en esta larga etapa, época, plena de compromiso, pero también plena de felicidad. Por supuesto que quiero hacer referencia a la magnífica presentación de la obra, la exquisita edición nacida en los talleres del Grupo de Empresas La Paz, que dirige con centro neurálgico en Torredonjimeno el empresario José Madero, que está en esta mesa, sinónimo de calidad y de prestigio en el mundo de la impresión de Andalucía, que además lo felicito porque está celebrando sus 125 años de existencia y de éxito. Enhorabuena, José Madero, y gracias por una aportación valiosa y generosa a la que se le debe mucho la cultura editorial de Jaén. Y qué decir de la portada de Blas Cabrera, representa con toda fidelidad el espíritu que impregna el libro, el permanente idilio del autor con el amor de su vida. Dicho todo lo cual, voy a entrar directamente al encargo que se le ha hecho. El lector jienense va a tener entre sus manos el nuevo libro de Ramón Guisá Tobar que hoy presentamos, Café del Alba, que entiendo que él explicará los motivos de la elección y que yo sé porque conozco sus hábitos, la liturgia de sus días y la importancia que le concede a esa rutina tan ceremoniosa que le inyecta cada mañana vida en plena. En el libro que le precedió hace pocos años, Las fases de la luna, el autor hizo un homenaje al Jaén de su alma y la calificaba como la más bella de Andalucía, la ciudad de mi vida y de mis sueños, que era como un diario personal de más de 800 páginas, reflejando un año de la vida reciente con la presencia en su interior de amigos queridos de su entorno, personajes jaeneros, recuerdos pretéritos, historias cotidianas, además de opiniones sobre el mundo que le rodea y una descripción paisajística continua de nuestro Jaén y sus alrededores, en cuyos parajes montañosos, olivareros e inigualables se ha desarrollado su existencia. En esta ocasión, el que nos regala, digo, es una colección de 54 artículos espléndidos. Una perfecta simbiosis, podría resumir, de lo divino y de lo humano. Café del Alba es en realidad su cuarta creación literaria. La primera, en el año 2000, creo recordar, fue un libro sobre la medida del tiempo, una semblanza íntima de su juventud. 15 años más tarde, en 2015, nos regaló el libro Están clavadas dos cruces, esta vez como puede deducirse del título, un relato apasionado, como es un hombre de pasiones encendidas, en torno a una parte al menos de su intensa vida cofrade, aunque siempre con Jaén al fondo. A lo largo de los años se ha prodigado en medios de comunicación, prensa, radio y televisión, sobre todo en época de Semana Santa, pues conoce todos sus secretos, aunque de la misma manera es una autoridad en el conocimiento del costumbrismo jienense. ¿Cuántas veces, leyendo a Ramón, me ha recordado la sensibilidad, el conocimiento de nombres como los recordados Rafael Ortega Savista o Manuel López Pérez? Ramón está en esa dimensión, es uno de los grandes que ha dado Jaén. Podría resumir el contenido general de esta obra que hoy presentamos
como una aportación más de Ramón Guisart en la temática en la que se siente más cómodo: proyectar el alma y los secretos de Jaén con una mirada luminosa que pocos conocen como él. Contagiarnos su admiración por el encanto de este plateado Jaén, incluso esporrearnos para que seamos activos militantes en lugar de simples convidados de piedra en este concierto tan armónico y sublime como es nuestro particular territorio, con el sentimiento de orgullo de la ciudad en la que nacimos o en la que vivimos. En su momento, conforme me iban llegando los artículos, y ahora de nuevo con motivo de esta edición, he leído y releído, se lo he dicho personalmente a él en muchas ocasiones, cada uno de los trabajos para deleitarme, tratando de interiorizar cada una de las claves maestras, los dardos dirigidos al corazón y la razón que en ellos se contienen. Son ensayos sobre cuestiones bien diferentes. Es verdad que siempre con el título conductor de Jaén, como decía, pero Guisart Tobar sigue fielmente su camino y, como en anteriores aventuras literarias, mantiene intacto su interés y curiosidad por lo que, como en la obra de Marcel Proust, podríamos llamar los placeres y los días. Porque es un hombre de su tiempo, con las inquietudes y preocupaciones propias de lo que ha sido siempre, desde muy joven, su pulso vital. No les podría recomendar ninguno de los artículos en concreto para mí. Cada uno de ellos es una deliciosa sinfonía, como no podía ser de otra manera en un melómano irredento, y espero que disfruten al saborearlos, como lo he hecho yo, volviendo a sentir tan profunda admiración porque, de una manera tan expresiva, tan delicada, y solo con el poder evocador de la palabra, pues como bien escribió Samuel Beckett, las palabras son todo lo que tenemos, solo hay quienes saben hacer filigranas con ellas verdaderas obras de arte, como ocurre en este caso. Lo mismo cuando sublima al maestro de maestros, Johann Sebastian Bach, que al reivindicar ardorosamente la defensa de los valores de la esencia genera, al rendir tributo a nuestras costumbres y tradiciones con una apabullante minuciosidad, o al referirse con nostalgia al viejo Jaén, y de que decir tiene cuando encumbra a nuestro principal monumento, la Catedral de la Asunción, la catedral que es Jaén, afirma con contundencia, sin pasar de largo todo lo contrario por la imagen de su Cristo de la Buena Muerte o el Cristo de la Expiación, sus dos grandes iconos que hacen vibrar su corazón desbordante de fe, y a quienes ha dedicado sus poemas mejores, el orfebre de la palabra, también muchas veces convertida en versos sublimes, levanta el espíritu y nos da una sentida y sencilla lección de amor. Pues como dijo San Agustín, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. En estos últimos días, por puro placer, he vuelto a releer de nuevo, por cuarta o por quinta vez, los artículos de Ramón. Lejos de ser un trabajo, ha sido un regalo. Volver a encontrarme con la hondura de sus textos. Le comento con brevedad algunos de ellos. Dirigido al Señor de la Catedral o Cristo de la Buena Muerte, que defiende el señorío que siempre ha tenido desde el mismo instante de su fundación. O sobre Fran, nuestro deán, posee en grado sumo las tres cualidades que Aristóteles exigía a un orador: prestigio, dignidad y honorabilidad, capaces de despertar en los oyentes pasión y entusiasmo. De los amigos con los que comparte tallos, chocolate y anís. Hablamos como somos, naturalidad y cercanía de los que han vivido una infancia y juventud común. Gracias a Dios por permitirme estas amistades fraternales que hacen que la vida sea digna de vivirse, con Jaén, ciudad natal del testigo, Ítaca siempre amada y añorada. Sobre el penúltimo libro de Emilio Lara, un artículo titulado Los sueños tienen centinela, ya que mañana presenta Emilio aquí, en este mismo lugar, su nuevo libro Venus en el espejo. Pero decía a propósito Ramón de Emilio. Emilio es un escritor que atrapa al lector. Tiene gancho, magia, luz. Estaremos orgullosos de contar en la ciudad con un narrador como Emilio, que vocea sin descanso su nombre y ya forma parte del patrimonio cultural colectivo de esta tierra. Un magnífico escritor, centinela de nuestros mejores sueños. Un artículo titulado El ocaso de las Pléyades. Desayunar antes del alba en compañía de Bach
es como haber recalado en el paraíso sin que haya llegado aún la hora. O sobre la plaza de las Palmeras, donde nació, esa vieja plaza portadora del encanto inefable de un mundo perdido, reino de la sencilla y serena belleza. O de las vísperas del mes de junio jienense, con la conmemoración del descenso de la Virgen de la Capilla. Es nuestra historia más hermosa, la más digna de ser retenida en la mente por todo jaenero que se precie de serlo. Sobre las leyendas de Jaén, porque Jaén está lleno de misterios insondables, de bellezas ocultas, de magia sencilla. También sobre el olivar, ahora un tema muy próximo. El olivar se nos ha muerto. Da cosecha cada año, pero se ha quedado sin latido vegetal o animal. Si dejamos extinguirse del todo, también de algún modo moriremos nosotros mismos. Y lo haremos como ignorantes, como cobardes, por haber perdido el honor de no saber conservarlo. Su opinión también ante una cita electoral que fue anterior, pero que creo que puede servir igual ahora. Ojalá Jaén tenga suerte y recoja el bastón de mando un soñador o soñadora, esta vez tiene que ser soñador, sí o sí, que piense en el corazón por el corazón y lo tenga palpitante de amor, rebosante de proyectos audaces, para entregárselo sin pedir nada a cambio a los sufridos jaeneros que acostumbrados están a llevarse palos desde cualquier dirección de la rosa de los vientos. Y en esta confesión titulada Me duele Jaén, me hiere en el alma tanta desidia, tanto plazo corto, tanta estrechez de miras, tanta especulación avarienta y ladina, tan poco espíritu emprendedor, tal holganza ciudadana, tal estoico conformismo, tan escaso espíritu abierto a otras realidades, tanta huida de la ciudad de los más jóvenes. También los veranos de Jabalcuz, ya estoy terminando, ¿eh? Nuestro Jabalcuz, el viejo coloso, vigía incansable de nuestros pasos ciudadanos y campestres, seña de identidad de esta tierra inigualable. ¿Y cómo iba a faltar la catedral? La catedral de Jaén, además de templo católico, iglesia matriz de la ciudad, centro espiritual de la misma, es muchas cosas más. Es un símbolo del jaenerismo antiguo y futuro, nuestro monumento más preciado. Y añade, la catedral es Jaén más que ninguna otra cosa. Nosotros, los habitantes de esta tierra, sabemos que tenemos un tesoro. Como muestra, creo que basta. Pero en el libro se encontrarán más lecciones de jaenerismo, como el artículo Jaén levántate y anda, el dedicado al bar-restaurante Manila, al Mayo Florido, a las Peñas de Castro, a la Feria de San Lucas. En fin, podría decir, sin temor a equivocarme, que en todo Jaén cabe en este libro. Este es el Ramón Guisato Bar que conozco y al que llevo tratando desde hace muchos años, en especial por su vinculación con el mundo cofrade, tanto como miembro activo e cronista de algunas hermandades, como de su brillante e histórica etapa como primer presidente de la Agrupación de Cofradías, que recuerdo por su dedicación en cuerpo y alma en uno de los momentos cumbres de las conmemoraciones de la Pasión según Jaén, siempre dispuesto a colaborar en todo y con todos, y en mi caso porque tuve su apoyo en los medios de comunicación de los que fui responsable, en los que siempre puse las páginas al servicio de las grandes verdades de nuestro Jaén, y la Semana Santa es una de ellas y tal vez la más visible. Pero la personalidad del autor de esta muestra representativa de su última producción literaria abarca muchos campos. Es un personaje poliédrico, pero dentro de una escala de valores uniforme. Este ciudadano ilustre se ganó la vida como profesor, es biólogo e historiador, insaciable para el conocimiento. De hecho, la jubilación no fue obstáculo, todo lo contrario, para seguir persiguiendo saberes. Es más, todavía sigue estudiando. Como él se suele definir sin ambajes, jaenero confeso de nacimiento y sentimiento, amante de las mejores tradiciones de nuestro Jaén siempre, enamorado de nuestras serranías, creyente y expectante. Su compromiso cristiano es bien conocido, pero como en todo lo demás no es nada acomodaticio. Es un hombre de iglesia, pero se resiste a las modas. Como para otras facetas de su vida ordinaria, se muestra pasional. Le viene bien la expresión acuñada en su día por el recientemente fallecido Benedicto XVI. Nos hemos de liberar de la idea fija de que
la fe ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy. Es un clásico, no comulga con ruedas de molino, tiene una fe inquebrantable, pero posee unas creencias muy arraigadas que le acompañarán hasta el último suspiro. Analizando, lo he hecho muchas veces tras la lectura de artículos, la figura de Ramón Bisá no tengo la menor duda en incluirlo entre los que llamamos hombres del Renacimiento, es decir, abierto a todos los saberes, gran conocedor, y lo podrán observar en la lectura de sus textos, de la cultura clásica. Y tras ella aparece sin ningún género de duda el humanismo, y para mayor abundamiento el humanismo cristiano. Y también un hombre de pensamiento, con lo caro que se cotiza en este tiempo, un intelectual y un referente. Creo reconocer en su perfil el objetivo de la excelencia en el sentido expresado por Aristóteles. La excelencia no es un acto, es un hábito. Es tan concienzudo que cada artículo no es de menor importancia, lo adorna con sus hábitos cotidianos, como el café recién hecho, la música que crea el ambiente adecuado, los paseos por la sierra, que es parte del paraíso, eso sí, cerca de la ciudad de sus sueños, para sentirla, abrazarla y escaparse a través de los pocos kilómetros que le separan, porque cada reencuentro es como una ráfaga de felicidad, una emoción indescriptible. Creo que pocas personas como él han definido tan preciosamente el sentimiento que se profesa hacia el lugar donde se ha nacido y se ha vivido. Nadie mejor que él ha retratado la idea de que Jaén es un sentimiento. En suma, y para terminar, Ramón Bisá Tobar es uno de los bien nacidos de Jaén que conozco, que en realidad son muchos, a los que cabe aplicar sin ningún género de duda ese hermoso calificativo tantas veces repetido de jaenero, como fiel guardián de las esencias, ahora sí, de verdad, por prestigio y tradición, y porque ha sabido retratar, como pocos, en sus libros, conferencias, cargos ostentados, profesión, etc., el amor a esta ciudad, que de alguna manera está en deuda con él porque se ha dado mucho a ella, aunque es cierto que cuenta con el cariño de sus paisanos y el reconocimiento y admiración de quienes conocemos su entrega generosa y su disposición de siempre. Al principio se hablaba de mi cuadro de honor. Ramón Bisá está en él. A las personas se les conoce y se les reconoce por sus obras. Como tiene escrito el cardenal Newman hoy en los altares, las personas nos influyen, los libros nos convencen, los hechos nos entusiasman. Son los hechos, finalmente, los que definen a las personas. Y, en fin, todo está en los libros, y todo el Jaén de nuestros días y de evocación y recuerdos aparecen en estas páginas de Café al Alba que estamos presentando esta noche y que espero y deseo disfruten como yo lo he hecho. Nada mejor para terminar que una elocuente frase del gran Borges: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, lo más asombroso es el libro. Todo lo demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Larga vida, admirado amigo Ramón, para que sigas dando lustre y abriendo caminos al Jaén que amamos y al Jaén que soñamos. Muchas gracias. Madre mía, qué presentación, Ramón, qué bonita. Buenas noches a todos. Has dicho cosas tan bonitas de mí que solo puedo agradecerte las de luz. Muchas gracias. Eres el protagonista hoy, yo voy a ser lo más breve posible. Él es el protagonista porque no solo me ha presentado, sino que ha hecho posible este libro. Ya se lo dije a él. Yo creo que deberíamos publicar los 54 artículos que he publicado. Todo me pareció maravillosamente y nos pusimos enseguida manos a la obra. Un honor que haya sido así, porque este ibreño de la profunda Oretania, de mentalidad generosa, esforzada, ciclópea, como las murallas de su terruño natal, ya es un jaenero de la nación.
Pues su dilatada vida, él ha dicho medio siglo ya, lo hace ser de aquí, siempre empeñado en dignificar la conducta periodística, esa gran y noble profesión, con su ejemplo, y siempre, lo más admirable de él, con el nombre de Jaime Lozano, en su defensa. Algún día esta ciudad tendrá que rendirle el merecido tributo de homenaje y reconocimiento a su labor. Lo merece, que ha sido su plan de vida desde que está en Jaén, el defender el nombre de la ciudad, y no con palabras bonitas, muchas veces criticándola, haciéndola descartar de su secular letargo. Y creo que pronto será realidad y se conocerá que esta ciudad es la más bella de Andalucía, sin lugar a duda. Él ya es un jaenero más, pues, como decía el gran escritor egipcio, que a mí me apasiona, aunque leer sus traducciones, no sabes muchas veces si es más mérito del traductor que del autor. Decía Naguib Mahfouz, premio Nobel en el 88, que el hogar no es donde naciste, el hogar es donde cesan de una vez todos los intentos de fuga. Y en esta dulce cárcel está el preso al pie del castillo, sin sentir en absoluto el peso de las cadenas jaeneras, todo lo contrario, para él es una satisfacción enorme. Y en cuanto al título del libro, es significativo acerca de su gestación. Como él ha dicho, yo soy de costumbre muy matutina, me levanto antes de los gallos del alba, y ese silencio, esa maravilla de la profunda madrugada me hace despertar. Pero claro, necesito de inmediato un café y un copioso desayuno. Porque desde las 6 del día anterior yo no he cenado nada, no he tomado nada, por tanto estoy hambriento. Después tengo que recoger los restos para no dejar ni una sola huella de mi paso por la tortilla. Y limpiar el vidriado, como dicen en Jaén, para que mi mujer, cuando se levante, horas después, no tenga noticia alguna de mis actividades culinarias, que siempre son discutidas por la mujer. Vana ilusión. Una mujer siempre es un Sherlock Holmes en potencia, porque la verdad es la cocina que yo he dejado, creo que limpia como una patena inmaculada, y la veo pasar el dedo por la vitrocerámica, mirar así un poco al trasludo, y a continuación ventear el aire como un podenco andaluz, en este caso cartagenero, para afirmar lapidariamente: ¿tú te has frito un huevo esta madrugada? No puedo negar la veracidad de su afirmación. Lo que ella no sabe es que ha sido altavoz. Que los he tapizado con gruesas lonchas de un jamón bueno para quitarle esa falta de colorido, de crema que tiene la ciudad. Bueno, después de esta pequeña abundada, decir que en ese momento solo se oye el canto del mirlo, en el jardín algún ladrido lejano, el moverse los perros, mis perros, en el salón, en sus cojines. La idea brota, no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor, es un momento eterno. Y así lo he hecho, escribir en ese momento desde que me dediqué a esto. O bien en el Hotel Villadiego, que está muy cerca de mi casa, que yo abro a las 7 de la mañana, y en mi casa cuando decido quedarme allí, o bien en alguna cafetería de Jaén, de las pocas tradicionales que quedan, porque mi refugio eran el Manila y el Celuán, que desgraciadamente pues, ya no existe. De esa forma han surgido 54 artículos que no son otra cosa, como me decía mi amigo Emilio Lara el otro día, tu mundo íntimo. No es que hables de Jaén, es que estás hablando de ti. En ello tienes razón, está contenido todo lo referente a mí. Pues se trata ni más ni menos que de mi cosmovisión personal, de mi manera particular y propia de ver las cosas, de analizar sucesos pasados, presentes y futuros, pero siempre teniendo como telón de fondo Jaén. Y no solo esta ciudad de luz, orgullo de Andalucía, pese a su sencilla modestia, sino otros lugares de mi geografía personal en los cuales se ha desarrollado mi vida, por ejemplo, Granada, donde viví muchos años y me casé allí, o por ejemplo la tierra de mi mujer, Cartagena, o la zona costera de la Manga del Málaga. De eso hay libros, de mí. Tan solo de eso y nada más ni nada menos que de eso. Es decir, de mí porque no existe escritor alguno que yo conozca que no sea, aunque sea creador de personajes de ficción, que no esté hablando de él mismo en cada una de sus obras. Muchas veces consciente y otras muchas veces inconscientemente. Pero en tantas otras deseando plasmarse sin tapujo en su escrito. O incluso a veces para ocultarse,
Por eso también es posible, pues en muchas ocasiones lo que afirmamos con vehemencia o creemos creer de nosotros mismos es simplemente un velo para intentar mantener nuestra intimidad, diluir la verdad de nuestra auténtica personalidad, ocultar el ser que llevamos dentro, que nos duele mostrar a los demás con algún tipo de prevención. Del mismo modo puede ser un proceso subconsciente esto, y muchas otras veces es plenamente consciente. Mi método de trabajo es muy fácil. Yo me siento, por ejemplo, en el Hotel Villadiego, con mi folio en blanco, perdón, con el folio, con la pantalla del ordenador, ya escribo en el ordenador, sin un guión previo ni nada que se le parezca. Tan solo en el magín tengo el título del artículo y lo que voy a hablar del artículo. Necesito, eso sí, una música suave, si es de Bach, mucho mejor, pero puedo oír otra, un café cortado, que bebo con degustación, en este caso ya el segundo, el primero me lo he tomado con los huevos fritos de antes. Y entonces me pongo a escribir, pero además lo hago sinceramente a velocidad de en una hora puedo escribir 4, 5 o 6 folios. El proceso después de escribir esos folios es un proceso, ese proceso es creativo, el otro es simplemente artesanal. Es simplemente la labor minuciosa de reducir párrafos inútiles, párrafos excesivos y organizar el conjunto, darle forma al contenido, cuidar de la sintaxis, del léxico, de la semántica. Pero eso ya es la labor mecánica, artesanal, científica, pero en absoluto fruto de la inspiración primigenia. La inspiración es la primera, está escribiendo a velocidad de vértigo mientras suena una partita grabada en interpretación de Glenn Gould, por ejemplo. El resultado, pues, ustedes lo pueden comprobar, tan solo asegurar que están escritos todos con mente lúcida sin intentar ocultar nada que lo sepa, subconscientemente puede ser que sí, y sobre todo desde el fondo del corazón. No escondo nada, no tiene trampa ni cartón. Yo lo único que pretendo es contar cómo es mi vida o lo que siento al vivir estando presente o ausente, cercano o lejano a esta ciudad que, vuelvo a repetir, que es una ciudad irrepetible. O relatar estampas de mi estancia en otras latitudes a las que tengo un especial cariño. También pues, trazar un cuadro de costumbres sobre personas, sobre acontecimientos, sobre momentos vividos, antiguos y pasados, o sobre hechos futuros que me preocupan, o analizando la situación actual, que no nos debe mantener ajenos a ella, pero siempre con mi Jaén, con Ítaca, la ciudad amada y añorada, como blanco de mis miradas exteriores y de todo y cada uno de mis horizontes vitales en cualquier momento de mi vida. Es un continuo regreso odiseico hasta sus muros en busca de una Penélope imaginaria que no es otra que la esencia secular de esta ciudad asombrosa. Y me da igual quien me reciba cuando llego aquí, aunque solo fuera Argos, el perro noble y fiel que esperó a Ulises durante 20 años y ni siquiera lo reconoció porque Ulises iba disfrazado de mendigo para que los pretendientes no supieran quién era. Pero que este animal murió moviéndole la cola y mirándolo fijamente a los ojos, como tan solo puede morir un animal. Vivir aquí, en Jaén, un prodigioso viaje interior que a veces enriquece más que cientos y cientos de excursiones turísticas. Decía el recientemente fallecido Fernando Sánchez de Reboa, al que se le pueden discutir muchas cosas, no el que sea un grandísimo escritor, el que tenga un léxico y una forma de escribir casi perfecta, y el que tenga la capacidad oratoria más grande que yo haya visto en una persona, que además es la virtud que yo más admiro en la persona, una persona que sea capaz de articular un discurso durante horas sin repetir una sola idea, ilustrándote, manteniendo tu interés y con una perfecta dicción y léxico admirable. Pues decía que hay grandes viajeros, el de Volvera, que nunca han salido de su barrio y sin embargo hay turistas que han recorrido el mundo, pero nunca por ello han sido viajeros. Bien, volver siempre a esta ciudad, a la que ya comienzan a reconocer como una joya de la Andalucía profunda. Los mismos ingleses, lo he estado leyendo recientemente, al fin han abierto los ojos por la riqueza histórica, paisajística, costumbrista, espiritual, humana, de proyección al futuro que tiene esta ciudad. Muy pocas ciudades de España las pueden tener en este momento. Por eso creo que cada vez está más cerca el momento de que será blanco de todas las miradas, canción de todos los juglares, soneto de todos los poetas, pasión de todos los amantes,
y destino de cuantos tengan la suerte de conocerla, pues de ese preciso instante ya no podrán vivir sin ella, estoy completamente convencido. Y va a llegar, porque vamos a ser pesimistas, va a llegar ese momento. Me he criado a sus pechos, en la Plaza de las Palmeras, qué privilegio nacer allí frente al castillo. He crecido en sus contornos y aunque ahora vivo en una periferia de ensueño, mi vista, mi mente, mi memoria y sobre todo mi corazón está encerrado en sus calles y plazas, en cada una de las huellas impresas a lo largo de los años en mis paseos por su solar histórico, desde que era muy pequeño. Pues bien, este es el libro. No hay más que pueda decir de él. Ustedes tendrán la palabra porque como lectores serán también coautores del mismo. Porque el lector, como reconocen las más modernas teorías lingüísticas, es parte activa y vital del proceso, por supuesto. Pues elige o derribe lo escrito desde su propia perspectiva, de forma inevitable, tamizado por su subjetividad. También la del autor es subjetiva, su expresión. Por eso se establece un diálogo entre escritor y lector. En cierto modo, el lector también es un creador. En este caso es un recreador de lo que es, un intérprete de lo que es. Las interpretaciones pueden ser muy variadas. Bien, y solamente quiero, en el capítulo de agradecimiento, agradecer a muchas personas. A José Madero, que tengo aquí a mi derecha, y a Gráfica Nepal, que está celebrando gozosamente el 125 aniversario de su fundación. Fue su abuelo quien en 1954 tomó las riendas del negocio, que después siguió su padre, la que yo conocí a finales de los 80 con aquella revista de la Asociación de Padres de Maristas, que se llamaba Zumer, que tú me editabas primorosamente. Y después te encargado del boletín de la Hermandad de la Buena Muerte, y después mucho trabajo de la agrupación de cofradías. Desde entonces el proceso de modernización de esta empresa ejemplar jamás se ha detenido, liderado ahora por este hombre de vitalidad sorprendente y de inteligencia notable y profundo sentido empresarial, que siempre acoge además, y se lo tengo que agradecer mi escrito, con comprensión infinita. El resultado es esta edición del libro, bien cuidada, diseñada, de mucha calidad de edición, en esta editorial Madara, marca de la casa. Agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por su impagable trabajo por el desarrollo cultural de la ciudad desde 1786, casi ayer, ¿no? Ya lo ha dicho Antonio, y personalizado en la figura de su director Antonio Martín Mesa, del que puedo decir que su labor al frente de esta institución es muy notable. A Blas Cabrera, el gran pintor de Jaén, mi querido amigo de la octava de Maristas, que nunca muere, la octava de Maristas, y tenemos muchos representantes de él, no muere nunca. Ya tenemos, ¿cuántos años tenemos? 74, vamos a cumplir, algunos un poco más. Nosotros un poquito más jóvenes, pero somos indestructibles, inasequibles al desaliento. Nos queremos desde que con 3 años íbamos al colegio de la Merced, o con 4 años, después inauguramos el magnífico colegio que diseñó Pajares y la Torce, desde nuestro 50 aniversario, que nos vemos 3-4 veces al año, más los grupos de WhatsApp ya son de 600, 700 mensajes diarios, ya no sé cuántas, algunas veces mi primera mujer protesta, pero no sé. A Esteban Espinillo, mi amigo, que está ahí también, porque esta maravilla de foto de la contraportada de la Alameda es suya. Es un fotógrafo fuera de serie. Estoy detrás de él hace mucho tiempo para que haga un catálogo de su obra y lo publique, porque eso es un arte, es un don de Dios, él lo tiene. No es que no use cámara buena o mala, porque yo uso una cámara buena y me sale un verdadero petardo de fotografía, eso es un don de Dios. Dios, a través de él, consigue unas fotografías como todas las que, muchas de las que están en el interior del libro y las que tiene de la Semana Santa de Sevilla, que yo lo acompaño en ese viaje, o de la Semana Santa de Sevilla, son prodigiosas. Y si no, miren ustedes el cartel de la Buena Muerte de este año, con esa foto maravillosa de la Virgen de la Andalucía. Qué poquitos fotógrafos de la ciudad han sabido captar esa inefable expresión de ternura maternal, desgarrada y doliente de la Madre de Dios. Enhorabuena y sigue adelante, porque eres un artista de la fotografía. También a Emilio Lara, mi buen amigo, hoy nos hemos llamado, está en Córdoba con un calor que dice que es impresionante. Un poco preocupados también porque nos quitara espectadores tanto en su libro como en nuestro en Madrid, que va a jugar ahora.
Pero no nos debe preocupar, porque un amigo mío ha dicho que va a ganar 2-3. Además, he oído esta tarde que Laporta ha dicho que el resultado ya estaba pactado por Franco frente a Joaquín Sánchez, generoso como él es, porque es un alma generosa, que me ha dado también muchísimas fotografías para el interior del libro, que basta que le diga, necesito una foto de cada sitio para que me traiga 4 y ya no sepa dónde elegir. Gracias, Joaquín. Y por supuesto, a todos los presentes que habéis desafiado las muchas ocupaciones que tenéis y el partido que va a tener lugar después para estar conmigo. Me rodeáis con afecto y eso es importante siempre para el autor. Es corde, es gratus, os doy las gracias y os deseo muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Creo que Blas nos puede explicar el cuadro que aparece en la portada. No lo cojan ahí que se puede caer. Hacia aquí. Es que si no se sale, ¿sabes? Nos quedó sublime. Buenas tardes. Ha sido un placer colaborar con Ramón. Ya me dice que iba a editar un libro suyo y que necesitaba unas fotografías de Jaime. Yo le presenté 4 o 5 de distintos estilos, porque esta obra mía la hice en el 93, así que hace 30 años. Luego he pasado por más estilos, el cubismo, esto es un impresionismo romántico, y es un cuadro que lo que representa es la catedral y el caos de tejados de nuestro barrio de la Alcantarilla. Pues tenía el estudio justo donde está el personaje, porque es un cuadro pero de estilo realista, pero con unas connotaciones humanas, como este señor que hay aquí asomado al paisaje y ese pequeño bodegón, para que le dé esa cosa un poco más, no sea urbana. Y luego el estudio del cielo y del ambiente, que yo disfruté muchísimo, porque este estudio mío he tenido la suerte de disfrutarlo un montón de años, unos 30 años, desde el 68 así más o menos, hasta hace poco. Y he disfrutado y he sido muy feliz en este estudio, porque nada más abrir la ventana y encontrarte con ese paisaje. Yo soy también un enamorado de Jaime, aunque mi nacimiento no ha sido Jaime, sino Torre del Campo. Bueno, pues he sido también compañero suyo y soy, y además de este grupo que tenemos en el WhatsApp y entre los maristas, estamos tan unidos y me piropean demasiado siempre que pongo o cuelgo algo en el WhatsApp diciéndome cosas que la verdad no entienden. Bueno, yo he sido también profesor de instituto, 37 años casi, y mi vida ha sido la enseñanza y la pintura. Así que quiero que os diga de este paisaje urbano, que estoy orgulloso porque está aquí, y de un enamorado de Jaime también. Así que, señores, gracias por atenderme un poco. José, cuéntanos algo. Bueno, muy breve, ya se hace tarde. Buenas noches. Quería comentar una anécdota, o más que una anécdota, algo que fue clave para el desarrollo de la empresa que hoy tenemos, ¿no? Y le estamos haciendo recordatorio esta tarde sobre cómo llegué a conocer a Ramón para hablar de él y hoy lo he confirmado esta tarde, antes de entrar, lo he confirmado con mi amigo Pepe Calabro, que fue a principios de los 80, cuando Pepe llegó con Andrés García para hacer una revista que era una publicación de los colegios privados de Andalucía. O sea, no sé si
ser Alconcapa o algo así se llamaba, creo que se llamaba La Suerte. Y a raíz de ese hecho, que mi empresa cambió sustancialmente. No solo los trabajos que nos traía Andrés y a través de esa asociación y Pepe, sino Marista, que el Colegio Marista se volcó con mi empresa, tanto el colegio, los padres de Marista, la asociación de padres, que cuando ya te conocí a ti con la revista, luego con nuestro señorado Antonio García, con la revista de Mar, pero fue realmente una explosión de gente de Jaén que vino a mi casa a encargar trabajo durante un periodo largo de tiempo. Incluso algunos de los directores del Colegio Marista, cuando se fueron de aquí a otros colegios, seguían encargando los trabajos. En esa época, haciendo recuerdo de cuando te conocíamos, y no solo hicimos esa revista, sino que luego vino la revista Buena Muerte, vino más revistas de Semana Santa que nos presentaba ya otras cofradías, la agrupación de cofradías. Y de aquella época que fue clave en el desarrollo de mi empresa, una empresa de pueblo donde hacía 3 o 4 revistas de Semana Santa, pues de repente hace 5 o 6 en Jaén, y además la agrupación de cofradías, eso era un espejo donde lo veían otros y venían de otras provincias a traerte cosas. No solo fue eso, sino fue una época. Hoy tenemos más de 100 publicaciones de Semana Santa de toda Andalucía y de fuera de Andalucía, y la hacemos mucho más bonita que la hacíamos antes, pero porque los medios son mejores, ¿no? Pero era un trabajo tan bien hecho que hacíamos en aquella época, no me refiero a mí, también a vosotros, ¿no? Con un esfuerzo, con una dedicación, que dedicamos tanto tiempo a salir muchas horas en la imprenta para poder hacer eso, ¿no? Porque tenía mucho trabajo. Pero es que además de que lo hacíamos bien, nos divertíamos. Y de ahí viene yo creo que esa amistad que nos une desde entonces y que me hace que cuando me presento un libro yo quiera seguir publicándolo y quiera seguir divirtiéndome haciendo esto como nos divertíamos antes y como espero que nos divirtamos muchos más años. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ya lo que queda es que agotéis la edición. Ahí están a la venta los libros, porque lo importante después de oír lo que hemos oído es leerlo, ¿no, Antonio? Igual que has dicho tú. Y nada, pues muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos aquí. Y un placer. Y ya te emplazamos a que el siguiente libro será aquí. No sé si estaremos nosotros, la económica seguirá. Oye, lo que sí quiero es que para la Real Sociedad que tenemos ahí.